Pues muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que nos estés escuchando. Ya sabemos que este podcast nos escuchan principalmente en Estados Unidos, en México y en España, entonces nos da mucho gusto que hemos pasado fronteras y pues hoy nos encontramos con una invitada muy especial, aunque es de Pamplona, España, se encuentra en Ciudad de México, pero vive en Estocolmo, entonces ahorita vamos a ver como todo este perfil que tiene nuestra invitada de hoy, que es María Raskin Gómara, ¿no? Y entonces, pues ella trabaja en Achoca, pero tiene una experiencia súper interesante y un perfil de los que nos gusta, que también nos estará platicando, ¿no? Y pues estaremos hablando un poquito de emprendimiento social, un poquito de foresight, un poquito de diseño, un poquito de todo. Y pues nada, espero que te guste este episodio. Como ya sabes, en Reventando los Podcasts invitamos a personas que se están preparando para un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para el futuro, ¿no? Entonces, pues bienvenida, María. Muy buenas Muchas tardes. gracias, Luis, por invitarme. No, gracias a ti. Pues vamos a empezar un check-in round como ya es tradición. Y el check-in round que nos hacía ilusión preguntar ahora es, no sé si nos podrías compartir algún recuerdo entrañable tuyo de la infancia. Vamos a viajar un poquito para atrás. Eh, a ver, yo creo que de compartir un recuerdo, bueno, soy la mayor de 3 hermanas y justo casualidad el otro día escribí a una de mis hermanas en el chat de grupo que tenemos diciendo que estaba en el tren de viaje a Barcelona y que se había acordado de nosotras porque estaba viendo como una niña, pues no sé qué tendría, 7 8 años, jugando a reportera y grabando ahí su viaje y contando sus aventuras. Entonces yo creo que no sé qué recuerdo sería, pero probablemente sería con mis hermanas, bien, pues no sé, bailando en el salón o jugando a ser exploradoras, reporteras. Sí, no sé, igual es muy general, pero pues diría algo así, un recuerdo sencillo, pero con ellas. Wow, pues en familia yo creo que también, pues enfrente vivían mis abuelos, entonces las pasaba con mis tíos más jóvenes. Mi madre es la mayor, la segunda de 5 hermanos y me llevaban a jugar béisbol y básquetbol y fue como que mi primer contacto con los deportes y eso me gustaba mucho y también con mis primos americanos pues nos llevaban a jugar béisbol. Entonces como que siempre fue alrededor del deporte, pegándole alguna pelota o ensuciándome las manos y creo que es algo que me sigue acompañando hasta el día de hoy. Pero bueno, me da gusto ahí que también tengas ahí recuerdos familiares bonitos. Por supuesto. Pues bueno, pues una de las cosas que nos llamó la atención de tu perfil es, pues eso, tu perfil tan diverso. Me acuerdo cuando te escribí por primera vez, o las primeras veces me decías, oye, pues que tengo un perfil más como profundo, ¿no? Que especializado. Y yo te decía, bueno, eso está perfecto, ¿no? Porque es como este perfil Polymath, ¿no? Que nos gusta y por algo también nos llamamos Polymath. Pero no sé, ¿cómo tú crees? Pues te iba a preguntar, bueno, ¿cómo has creado tú este perfil? También el hecho de qué ventajas le ves o qué desventajas le ves en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Es como, no sé si también te ha pasado que les cuentas su experiencia y se te quedan viendo como que, ay, esta chica tiene un montón de cosas, ¿no? Bueno, a ver, el perfil generalista. No lo sé, o sea, yo creo que lo primero, te lo dije así porque dije, ¿qué habrá visto Luis? No sé qué le voy a contar. Entonces creo que desde siempre he tenido como múltiples intereses y diré que me han interesado más los cómo que los qués, en el sentido de, pues, con quién, el proceso, ¿no? El proceso más que el resultado. Y a eso se le suma que soy una persona bastante indecisa, entonces no me gusta como cerrar posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco tal vez también por esta personalidad estudié un grado que se llamaba Liderazgo, Emprendedor e Innovación, con una metodología muy de aprender en la práctica, aprender en equipo y donde básicamente pues ibas un poco generando tus propios proyectos y en esos proyectos pues ibas construyendo tu propio camino de aprendizaje, pues viendo pues dónde, pues qué temáticas te interesaban más, qué roles asumías dentro del equipo y yo, pues, en ese proceso, empezamos, un proyecto de moda ética, donde vendíamos, bueno, pues, complementos, trabajando con comunidades de artesanas en tanto en Marruecos como en la India, ¿no? Y yo creo que ese proyecto al final, como fue un
un learning ground, como un lugar, mi entorno de aprendizaje durante esos años, y fue el primer lugar donde me tocó pues tener múltiples facetas, ¿no? Pues un día estábamos diseñando la nueva colección, otro día haciendo un plan de comunicación y al mismo tiempo pues tenías que tener clara la estrategia, cómo te ibas a sostener en el tiempo, qué canales de venta ibas a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya como empecé explorando, ¿no? Y luego, al acabar la carrera entré en en un estudio de diseño, diseño estratégico, diseño de producto, que se llama Dot, por si queréis echarle un vistazo, porque tiene proyectos muy chulos. Y ahí también pues exploré proyectos en distintos sectores, ¿no? Desde diseño de servicios en el mundo del retail a proyectos de emprendimiento social con jóvenes en Somalia, ¿no? Entonces, pues ahí tampoco llegué a especializarme del todo. Y bueno, luego ya entré en Asoka, que luego os contaré, pero bueno, durante todo este periodo también pues seguía como interesándome sobre distintos temas, estudiando un poco, pero pues nunca llegando a profundizar del todo, ¿no? Y no sé, me preguntabas, ¿no? Sobre ventajas, Sí, sí. em, ventajas inconvenientes, no lo sé. Si te soy muy honesta, me ha Ujú. costado verlo como una ventaja. O sea, siempre he sufrido un poco pensando Ok, que no soy especialista y sobre todo cuando me relaciono con gente muy experta o en momentos en los que tenía que, que construir una identidad, ¿no? Para desarrollarme un poco en el entorno laboral. Entonces ahí lo veía más como una debilidad que una ventaja. Y de hecho, en uno de esos momentos un poco de crisis, creo que era como durante, bueno, sí, la pandemia, tengo un poco ese tiempo difuso, pero me mm, puse a hacer un máster online en diseño y visualización de datos, que fue muy divertido, pues claro, porque al final ibas como visualizando y buscando narrativas para contar de manera visual como distintos, sí, retos sociales, ¿no? Y fue en esa época que me regalaron el libro de David Epstein, el de Amplitude, Range en inglés, mm, que bueno, puede que tuviera cierta influencia en que a día de hoy no me parezca tanta desventaja, ¿no? Pero ujú. creo que el subtítulo es algo así como ¿por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? ¿No? Entonces ya eso te dice bastante del libro. Eh, y da como algunas claves, como pues a veces pensamos, ¿no? Que empezar desde muy pronto a especializarte en una disciplina es una buena estrategia y sin embargo, pues compara a Tiger Woods, que empezó como a jugar al golf muy, muy, muy pequeñito, con Roger Federer, que sin embargo probó muchísimos deportes, baloncesto, esquí, antes de jugar al tenis, ¿no? Y cómo él sentía que esos deportes le permitieron aprender a manejar su cuerpo de alguna manera y le dio una ventaja a la hora de pues aprender a jugar al tenis ya un poco más mayor, ¿no? O habla también de la trampa del experto, ¿no? Que dice que cuanto más sabemos de un tema, nuestra capacidad de hacer prospectiva o de hacer predicciones se ve limitada o es peor de lo que creemos, porque al final, si no hemos trabajado en otros campos, no tenemos en cuenta los efectos, o sea, cómo esos otros campos pueden afectar al resultado, ¿no? Entonces, la probabilidad como de fallar es más alta. Y eso se conecta mucho también con la idea de por qué es importante, ¿no? Los equipos multidisciplinares para lograr tener como una visión más completa del conjunto y asegurar que si no eres tú el que lo está viendo, pues tu compañero o compañera sepa identificar como esos gaps. Entonces, no sé, el libro no concluye que sea mejor ser un generalista, básicamente lo que viene a decir es que tanto especializarse como ser un generalista, ¿no? O experimentar a lo largo de tu vida son estrategias igualmente válidas y efectivas si escoges pues, la que mejor funcione para ti, ¿no? Y en ese caso, pues creo que por lo que te acabo de contar, pues queda bastante claro el camino que he elegido yo, al menos, bueno, al menos por ahora, ¿no? Y sigo pues un poco explorando distintas facetas. No, pues me encantó como ese pargón tuyo y pues sí, pues limitamos también a las personas que están como en esa parte tuya como indecisión de, o esa curiosidad más bien, creo que más a esa indecisión le podemos como hacer un reframe y poner como, bueno, también esa curiosidad creo que también nos ayuda a aprender Sí, otros temas, ¿no? Y explorar como esto que dices de los datos, dices de sesión de datos, diseño de datos, pues está bastante interesante, ¿no? Pero creo que pues vale la pena que se lean este libro de Dave Einstein, The Range, y bueno, pues eso creo que también, y bueno, también lo iremos hablando, pero también te ha llevado como también a parte profesional, como también a experimentar, digo, también
ahorita que quisiera hacer como un zoom en Ashoka, bien es cierto que quizás algunos de la audiencia le haya sonado, unos sean más expertos. También hay personas aquí que vienen de corporativos tradicionales, de empresa, y dirán, bueno, ¿qué es Ashoka, no? ¿Qué haces tú ahí? ¿Cómo se puede hacer parte? ¿O quién es las personas que comúnmente te topas? ¿Qué tipos de proyectos tienes? No sé si nos puedas contar un poquito de esto. Y no sé si también ahorita que estés en México estás viendo algún proyecto con Ashoka, ¿no? Sí, a ver, Ashoka, o sea, voy a contarte un poco qué es lo que hacemos, qué es, ¿no? Ashoka es una organización que se dedica a apoyar a emprendedores sociales, a personas que dan soluciones a retos, bueno, a retos sociales vinculados, pues, a la salud, a la educación, medio ambiente, migración, pero siempre atacando la raíz del problema y con soluciones muy creativas. Entonces, estas personas eh, tienen, o sea, abordan estos proyectos, estos emprendimientos de forma sistémica, Mm, intentando cambiar como el sistema social donde ese problema existe y con una perspectiva de escalabilidad que no va tan vinculada al crecimiento como, ¿no?, tendemos a pensar, ¿no?, de crecer en número en ingresos, en número mm, en el equipo, sino más bien a la escalabilidad del impacto, ¿no? Cómo no tengo que crecer yo, sino cómo hago que mi impacto escale exponencialmente, ¿no? Y muchos, ese escalar, muchas emprendedoras lo hacen vinculándose o bien a otras organizaciones o a veces dejando su solución en abierto para que cualquiera, pues, pudiera replicarlo en caso de que, pues, esa solución tuviera sentido en contextos similares, ¿no? Entonces, en Ashoka, un poco lo que hacemos es identificarles, ¿no? Identificar quiénes son esas personas que están como cambiando distintos sistemas. O sea, les ayudamos también a que se vean como emprendedores sociales, porque muchas veces ellas no se ven como emprendedores, emprendedoras, sino que puede ser un profesor que tiene una nueva metodología educativa, alguien que trabaja en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, les damos eso, les identificamos, les damos un apoyo económico para que puedan, como muchas veces se encuentran como en ese momento de necesidad de escalar, crecer, como un poco en un tipping point. mm, Los conectamos con otras personas en la red. Hablamos de que a día de hoy somos, no somos, pero son más de 4.000 fellows, 4.000 emprendedores sociales. Y, y bueno, pues se les conecta también formación, bueno, pues pasan a pertenecer a esa red un poco de por vida, ¿no? Y eso, Bill Drayton, que es el fundador de esta organización, que es de Estados Unidos, habla de que los emprendedores sociales no dan pescado de comer ni enseñan a pescar, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de bueno, hablamos de enseñar a pescar, sino que estas personas son capaces de revolucionar la industria pesquera, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacen pues trabajando con aliados improbables, cambiando el comportamiento de un eslabón de la sociedad en el que nadie había pensado antes, o a veces incluso crean campos de trabajo nuevos, ¿no? Porque se anticipan, y con esto podemos luego entrar o sea, que muchas veces son realmente innovadores sociales, hablamos de emprendedores sociales, pero innovadores sociales y personas que al final se anticipan, o sea, ven un problema y buscan una manera radicalmente innovadora de darle solución, ¿no? Entonces, un poco lo que comparten los y las Ashoka Fellows. Eso me gusta mucho, digo, ahora escuchándote, que van como que a la raíz del problema, ¿no? Eso me agrada, como que ir a fondo, ¿no? Y me gusta mucho esto que hablas de la escalabilidad, pero del impacto que tiene, ¿no? Porque, como dices, a veces igual en el business as usual nos gustaría, oye, pues sí, pues vender más, claro, ¿no? Crecer más, ¿no? Pero luego a veces no pensamos tanto en el impacto, ¿no? Sino que yo me imagino que también pues subiendo obviamente el impacto, pues lo demás viene como una consecuencia, ¿no? Sí, efecto colateral. Entonces creo que eso me agrada el approach, ¿no? Y francamente, digo, yo sí he escuchado algo de Ashoka, pero realmente no sabía cómo, digo, no había tenido la oportunidad de hablar con alguien, de hecho aquí en este podcast no habíamos hablado con alguien que trabajara directamente, y que lo cual está muy padre, está muy guay. Y Igual lo he entonces, contado un poco en abstracto, o sea, no sé sí. si ejemplos, igual, no lo sé, pero No, no, sí. Y digo, por ejemplo, ahora que vas en México,
si se puede saber, no digo, no tienes que decir clientes ni nada, pero como más o menos el proyecto es así también social o... Sí. A ver, sí, eso, porque lo he contado así como en general, pero creo que ayuda, Ujú, poner ejemplos siempre ayuda mucho, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, tenemos una Shoca Fellow que se llama Mariana Ruenes, ujú, em, que trabaja en una organización que se llama Sin Trata y que un poco, como su propio nombre indica, ¿no? Pues identifica como las cadenas de trata de personas y su approach innovador es que trabaja con distintos agentes que muchas veces se ven involucrados en esas cadenas, como puede ser pues, los medios de transporte, la hostelería, o sea, al final en toda... o sea, hay como muchos agentes implicados ujú. con los que ella trabaja como aliados, entrenándoles para que puedan identificar indicios de que de repente puede haber una red de trata, ¿no? Entonces, Oh, entrenando como esos, como decía antes, ¿no? Pues aliados, no sé si improbables, pero bueno, pues trabajando con actores públicos y privados para que inhiban los movimientos de esos traficantes, va generando como datos, investigaciones para informar un poco también la toma de decisiones y capacitar a estas personas pues, para dar una respuesta y, bueno, y prevenir, ¿no? De manera efectiva pues, estas redes de trata de personas. Entonces, ese es es una fellow que me encanta. Os invito también en la página de Ashoka, hay como un directorio con los fellows que también se oh, puede buscar como incluso por país, ¿no? Si de repente dices, oye, tengo curiosidad por saber qué hay pues, en el país donde estés viviendo, donde hayas nacido. Y no lo sé, por ejemplo, en España en tecnología también está el caso de Gema Galdón, que tiene una organización que se llama Éticas, y ella lo que ha creado, antes decía, ¿no? Como crean un nuevo, no sé si llamarlo mercado, pero una nueva área de trabajo, ha creado una metodología que ella llama de auditoría algorítmica, oh, para garantizar que la tecnología no replique los sesgos, las injusticias que ya están presentes en las herramientas de toma de decisiones, ¿no? Y ya lo que dice es que al final los algoritmos se entrenan con datos del pasado y mm, que ese pasado muchas veces, o sea, si se entrenan con datos del pasado, muchas veces la tecnología va a reproducir los sesgos pues, existentes, ¿no? Por ejemplo, a la hora de pedir una hipoteca, pues igual las mujeres se identifican como pues, un usuario de riesgo. Entonces, trabaja con empresas privadas un poco para ayudarlas a identificar esos gaps. Y en tema, pues no sé, planeta y clima también, pues hay muchísimo, hay más de 600 fellows. Hay un fellow que me gusta mucho que se llama James Thornton, que trabaja en UK y como que utiliza el enfoque legal para defender una agenda ambiental en Europa y pone el nice. foco en como cuáles son los derechos de la naturaleza. O sea, creo que sí que hay como un cambio de mentalidad de repente, ¿no? Hablamos de los derechos humanos, pero ya de repente pensar en cómo defender, ¿no? Los derechos de la naturaleza de alguna manera y él pues asesora como a tomadores de pues, personas que toman decisiones sobre políticas y también capacita mucho a profesionales que se están entrenando en temas, pues, estudiantes de derecho, un poco para defender esa agenda ambiental. Y no lo sé, o sea, hay como, ya te digo, son Wow. más de 4.000 entonces hay infinitos, pero todos y todas ellas con ideas muy, muy interesantes y con una forma de hacer, ¿no? Y de ejecutar la idea como muy, muy creativa. Oh, me encantó porque sí nos da, parece que nos da mucha idea de lo que hacen y también es verdad que hoy en día pues hace falta mucho resolver los problemas sociales que a veces ya los gobiernos o los que fuera pues no alcanzan a llegar y sin embargo pues cada vez pues podemos más y que también sumen a personas que ya estén cambiando, ¿no? Como ayudando a las personas que ya ayudan, ¿no? Y en ese sentido creo que también unas herramientas que ayudan a tener como un futuro mejor y que también en este podcast hemos hablado con distintos colegas alrededor del mundo, pues es el Strategic Foresight o el pensamiento de futuros o el diseño de futuros, ¿no? Que muchas veces o la perspectiva estratégica que le llaman de muchos nombres, pero no sé si tú hayas utilizado también Strategic Foresight para estos problemas, para otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo crees que pueden ayudar también como este emprendimiento social o todos esos casos que has, Mm. que has visto, ¿no? Sí, a ver, aquí creo que lo primero me gustaría como hacer un disclaimer de que no me considero una experta en el tema. A día de hoy sigo Ujú, aprendiendo mucho, aunque
o sea, aunque formo parte de la red de School of International Futures por un proyecto que hicimos en su día con DOT, Nice. pero bueno, o sea, como dejar claro que yo empecé un poco a entrar en todo, como a interesarme un poco por esto que se llama Foresight, diseño de futuros en la pandemia, porque de repente, no sé, de repente hablaban que si la pandemia era un cisne negro, y yo qué sé esto, un cisne negro, pues como un hito, ¿no? Como que no puedes anticipar, pero bueno, luego se demostró que no, que había muchísimos reportes que hablaban como de una posible pandemia como un riesgo global, ¿no? Y entonces ahí pues empecé como a indagar en artículos, en charlas de futuros, en charlas que hablaban sobre todo, pues muchas como haciendo referencia a James Dator, que es como el que habla como de estos 4 futuros posibles, ¿no? Como la idea de que un futuro más hacia el crecimiento, otro futuro es el colapso, otro la disciplina, ¿no? Y otro como una transformación total. Y bueno, y de alguna manera yo sentía que en DOT, desde el diseño estratégico, el análisis de tendencias, el análisis de usuarios, pues sí que había como muchos ejercicios que requerían de cierta anticipación o, ¿no? Como que veía que había algo que estaba conectado. Entonces, sí que, o sea, siento que ahora de repente el foresight se habla como una disciplina y a veces yo misma me pregunto, ¿es una disciplina o creo que es, pues sí, tal vez, pero al final es como una forma de mirar, de hacernos preguntas respecto al futuro, entendiendo que muchas veces lo plausible está más allá de lo que somos capaces de imaginar de primeras, ¿no? Porque solemos atender, o sea, tendemos como a tener una perspectiva bastante continuista de las cosas como humanos, creo, a no ser que como nos entrenemos, ¿no? Y no estamos tan acostumbradas a mirar a largo plazo. Entonces, el strategic, bueno, a ver, que aquí también, o sea, todavía sigo aprendiendo la distinción entre strategic foresight, speculative futures, futures design, futures literacy, ¿no? Em, bueno, para aquellas, o sea, hay un mundo, una vez entráis, hay 1000 herramientas, 1000 recursos que os pueden ser muy útiles, pero, pero eso, o sea, siento que en realidad tenemos que entender más el foresight como una filosofía, una forma de mirar que puede respaldar nuestra toma de decisiones y acciones. Y ahí me acuerdo que de hecho una llamada de, pues en este fellowship, ¿no? Pues tenemos como ciertas llamadas recurrentes y una vez como había un experto, pues no sé exactamente cuál era su nombre, pero en temas de futuros. Y sí que me dijo algo que, pues al final yo creo que ahora veo como más gente como interesada en ser como futurista, ¿no? Que creo que es bastante, o sea, no sé qué palabra utilizar, pero no debe ser fácil realmente ser un futurista, ¿no? Y él me decía, no, es que o sea, la ambición no debe estar en, voy a ser el siguiente futurista trendy en LinkedIn hablando sobre futuros, sino que tenemos que entender los futuros como una habilidad crucial a tener en nuestro toolkit cognitivo, ¿no? Me dijo como algo así. Y dije, pues sí, o sea, tienes toda razón, ¿no? Y creo que es así como debemos entenderlo y entenderlo como algo transversal, que bien, eso, trabajemos en la innovación social o, pues por ejemplo, en el en la creación de políticas públicas, me parece como una herramienta esencial, ¿no? Y que nos puede, pues no sé, sobre todo como entrenar esa mirada más a largo plazo y abrirnos, pues como a un futuro más divergente, más, pues, sí, más allá de lo que tendemos a imaginar, ¿no? Y cómo, me preguntabas un poco cómo lo he utilizado. O sea, creo que me has preguntado, sí, ¿no? Como, Sí, cómo lo has cómo aplicado un poquito, ¿eh? cómo lo has aplicado un poco, ¿no? ¿Cómo lo he aplicado un poco? Yo ahí, o sea, a ver, o sea, sí que he usado como alguna herramienta como creo que se llama la de Features Forces, que ves un poco como qué externalidades o factores pueden afectar como a tu proyecto, a tu negocio, ¿no? Un poco de cara a mirar qué puede ocurrir. El Futures Wheel, que es un poco, pero eso lo he hecho casi como ejercicio práctico, pues un poco a partir de un evento, como ver posibles consecuencias, ¿no? De manera ramificada y cómo se van interseccionando entre ellas. Em, y para el que quiera ponerlo en práctica, pues como decía, hay 1000 juegos, casi juegos de cartas, toolkits, ¿no? Para como encontrar incluso una manera más gamificada de llegar a futuros, ¿no? Y luego también hay herramientas que son básicamente como hacer un pestel de toda la vida, ¿no? Entonces, sí que cuando lo he utilizado, o sea, con este proyecto que te contaba, que nos llevó como a esta red de School of International Futures, desde DOT,
se creó un proyecto que se llamaba The Future Game, donde, bueno, pues ya veníamos trabajando con jóvenes en ayudar como a identificar retos sociales, como soluciones de innovación social más desde el emprendimiento, pero también, también fue en ese momento en la pandemia, como que creamos una especie de comunidad en Discord con una experiencia gamificada donde queríamos trabajar un poco este Future Literacy, que es como trabajar esa habilidad, ¿no? de mirar al futuro. em, y bueno, pues al final, si no, un poco utilizamos este discurso de si no puedes imaginarlo, no puedes hacerlo, y el primer ejercicio tal vez que debamos hacer a la hora de emprender o de pensar en posibles soluciones es un ejercicio de imaginación, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy divertido. Bueno, a día de hoy sigue en marcha y se ha convertido también como en juegos donde, como una plataforma online donde puedes, en torno a distintos temas, pues vas como eligiendo opciones y te va llevando como a distintas historias, por si quieres cotillear, Luis. Y en Ashoka, pues te diré que me encantaría, o sea, no he llegado a aplicarlo del todo, sí que veo, como te decía, a los fellows como influencers de la innovación en sus sectores de alguna manera, y creo que tienen como esa capacidad de identificar lo que llamamos como señales de cambio, ¿no? Y anticiparse un poco como algunas tendencias emergentes y, no sé, y mirar, o sea, son personas que creo que ellos sin saberlo, pero miran bastante al futuro. Entonces sí que, pues no sé, en su día sí que empecé como un toolkit pues con herramientas un poco para ejercitar esto dentro de la organización y ahí pues... No sé, justo hoy un compañero de Asoka que también le gustan estos temas me mandaba un mensaje porque pues sí que hay organizaciones pues que dentro de la empresa simplemente pues crean grupos un poco para entrenar hacer ejercicios de este tipo, como de señales, pues simplemente como entrenamiento casi, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí pensando que podría suceder y que podemos crear dentro de Ashoka, pero hasta ahora ya te digo, mi experiencia ha sido esa y muchas veces pues entrar en muchas de estas herramientas que me fascinan y que muchas son como casi muy especulativas, ¿no? Y que también son como interesantes de probar. Oh, Pero esa ha sido. pues está súper interesante y como dices, creo que al final tenerlo como en nuestras habilidades o también no es que vayamos a desarrollar todo un proyecto con Foresight, pero sí de repente utilizar alguno de estos Eso. frameworks, marcos de trabajo y bueno, vamos a utilizar esto que decías, un Future Wheel para ver cómo se conecta esto, ¿no? Con las otras cosas y también como dices, como visualizar o ayudarle, ahora sí como que el Fable a que todo lo que ya está haciendo igual tenga un poquito más de forma, ¿no? Y Totalmente. O sea, creo que muchas eso veces yo ayuda. misma me pregunto cómo es un proceso de foresight de principio a fin, ¿sabes? Ajá. Si realmente existe o si simplemente, o sea, yo siempre me lo imagino más como sí, como lo que te decía, unas lentes o incluso, como dices, ejercicios concretos que de repente en un Ujú. momento de diseño estratégico o de reflexión dentro de la organización, pues puedas poner en práctica alguna de estas herramientas. Pero sí, creo que la parte más difícil es como cómo hacernos preguntas, ¿no? Ujú. Y si nos entrena esa imaginación que hoy en día es complicado. A veces estamos ahí en lo operativo y es difícil como salir de nuestras cajas y ordenadores del día a día, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y otra cosa que yo creo que ahora sí que sí has estado por todo el mundo, como les comentaba, María pues es de Pamplona, que aquí en este podcast le tenemos cariño porque también vivimos por allá. Y luego pues viviste en Ciudad de México, ahora estás en Ciudad de México de viaje de trabajo, pero estás viviendo en Estocolmo, no sé, has vivido en distintas partes del mundo, y creo que has convivido con distintas culturas, trabajas en una empresa internacional que ve problemas internacionales. No sé cómo esta experiencia te ayuda, ¿no? ¿Cómo crees que también pueda ayudarles o a las personas que nos escuchan, como tener estos contextos multiculturales que te topas en tu día a día? ¿No? Si nos puedes contar un poquito de esta experiencia Eh, tuya. sí, a ver. O sea, la verdad que durante, sí, durante la pandemia no me tocó viajar y ahora ha sido como que después, justo este año, sí que he tenido como experiencia tanto con distintos proyectos, ¿no? Pues en Perú, en México, y luego trabajando en una organización que per se ya, ¿no? Donde per se ya conviven como muchas culturas y pues diariamente, ¿no? Me conecto con personas de Estados Unidos, Brasil, Kenia, y entonces pues creo que
a pesar de que hoy en día también es borroso, porque cada vez hay más personas que han nacido en un país, pero sus padres tienen otro origen, o han migrado, o han asimilado muchos rasgos culturales de un lugar en el que viven ahora, pues creo que sí que hay ciertas cosas que se siguen, que sigues percibiendo, ¿no? O sea, como, no sé, desde a la hora de hacer reuniones, pues cómo se cierra la reunión em, con los next steps, objetivos, ¿no? O sea, y esto lo conecto también con otro libro de Erin Meyer, el de The Culture Map, Mapa Cultural, que bueno, es de 2015, entonces a veces digo, esto igual lo debería como revisar, pero hay muchas cosas que me siguen haciendo sentido, ¿no? En la forma de, pues, ella habla como de high context y low context como societies, ¿no? Y ahí, pues igual el high context es más como cuando la información se da de manera más implícita y el low cuando la información es como mucho más explícita, la comunicación es más directa. Entonces, yo a veces en reuniones me pasa que según con qué cultura esté, la información es más nítida y empezamos como, o sea, como recapitulando, ¿no? Dónde estamos y a partir de ahí construyendo, y otras reuniones donde pues todo es más difuso y hay que hacer como el sense making posterior tuyo, en plan, vale, ¿qué ha ocurrido? Con qué me quedo de todo esto, ¿no? Entonces, sí, ese libro me gustó porque hablaba como de, o sea, ponía ejemplos muy concretos, ¿no? Em, Como, pues, por ejemplo, ¿no? Que en China eh, piensan de macro a micro. Y sin Ujú. embargo, en Europa, por ejemplo, pensamos de micro a macro. Entonces, eso tú dices, vale, pero es que, ¿cómo se ve? Pero creo que, o sea, habla de ejemplos como muy, muy concretos de que eso se percibe en una cultura hasta cómo se escribe una dirección. Mm. En China van a escribir primero la provincia, luego la ciudad, luego el distrito, y ya, no, luego, pues no sé, el número, la puerta, lo que sea, y sin embargo en Europa lo hacemos justo a la inversa, ¿no? O primero, ellos ponen primero el último como tu apellido y luego el nombre, Mm. o ponen el año antes que el mes. Entonces creo que es como un ejemplo tonto, pero creo Mm. que ayuda a mostrar como al final, creo que muchas veces para entendernos necesitamos como de lógicas mentales compartidas o de comprender como cuál es la lógica mental que está aplicando como el otro equipo o esa otra persona, ¿no? Que está en otro contexto cultural. Y eso pues se nota en la forma que tenemos de darnos feedback, de comunicarnos, de tomar la toma de decisiones, que creo que es un momento donde se ve Mm. radicalmente, ¿no? Como esas diferencias, los tiempos, el tiempo, incluso los silencios, tienen un significado distinto en cada cultura, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, o sea, diría que esas experiencias, pues, en distintos países, es como difícil como contarlo en tangible, ¿no? O sea, como que he aprendido, pero, pero no lo sé, o sea, yo creo que sí que te llevas como muchos aprendizajes cuando pues, trabajas en contextos diversos y no sé, incluso bueno, ya sabes, Luis, ya sabes que yo me enamoré de México cuando vine en enero y pues sí que me llevo como, o sea, cuando me iba de México pensaba, ¿no? Como, ¿qué te llevas de todo esto más allá de, bueno, pues la gente que has conocido, los proyectos que has hecho? Y creo que pues hice una buena lista de cosas, ¿no? O sea, entonces que creo que es importante como esa reflexión y creo que vivimos muchas veces como que nos pasan muchas cosas y cuesta como encontrar ese momento para reflexionar sobre lo ocurrido. Y Ujú. sí que, por ejemplo, de México lo hice en el avión porque dije, si no lo hago ahora, no sé cuándo voy a tener este espacio como de tener las ideas frescas de qué me llevo de este lugar, pero sí que, pues no sé, fueron muchas cosas, ¿no? Sí, no, al final creo que también eso, que la hagas con esa facilidad de que, bueno, ahora vivo aquí, ahora estoy acá, ¿no? Eso también quizás a otras personas les cuesta más despegarse de su lugar de origen o hacerlo como que tan natural, ¿no? O sea, que a veces eh, lo podemos tomar como dicen los americanos, ¿no? We take it for granted, lo damos como por hecho, ¿no? De que bueno, es que este mundo es así, ¿no? Y sin embargo hay personas que no salen de su barrio, ¿no? Que dices, bueno, pues está No, a bien. ver, o sea, parto de la base de que es un gran privilegio poder hacerlo y creo que eso es lo primero como, ¿no? A reconocer.
Sí, pero bueno, también creo que es como, creo que todo es, la virtud es equilibrio, ¿no? Y entonces es un poco como cómo encontrar ese balance entre el echar raíces y y al mismo tiempo, ¿no? Pues si estas experiencias o esa... Y que muchas veces esa multiculturalidad, como te digo, la puedes vivir en una organización, o sea, yo siento que la vivo también un poco día a día sin necesariamente estar en otro país, ¿no? Entonces es un Claro. poco como, sí, no lo sé. Sí, sí, sí. Digo, más como toda esa experiencia también que tuviste previa, ¿no? De vivir en Milán, estudiar fuera de casa, ¿no? Todas esas cuestiones, creo que también, como creo que también ayuda o como dice, nos vamos, no sé, como que eh, ahora sí como que acostumbrando a ver esta globalidad, ¿no? Y también es cierto que en Ciudad de México y bueno, aquí también en Monterrey se está viviendo expansión, ¿no? Cada vez vemos más personas de todos lados. Que Y eso también, también es bonito, ¿no? Uno como que ver, mira, alguien de Colombia o alguien aquí en Monterrey, por ejemplo, con todo el Kia y ahora con Tesla, pues vemos, bueno, ya había mucho tejano, pero ahora vemos más americano, vemos más coreano por todos lados, japoneses, ¿no? Entonces, sí. pues creo que son fenómenos interesantes, ¿no? De nueva No, globalización. no, sin duda. Que luego también tienen como siempre su doble, como la doble cara, ¿no? O sea, como en Ciudad de México, por ejemplo, hay un problema de gentrificación cada vez más grande, porque con esto de, bueno, sí, es genial el concepto de nómada digital, pero de repente solo hace las brechas de desigualdad más grandes, ¿no? Cuando de Es repente verdad. alguien con un salario de San Francisco se instala en la Roma, en Ciudad de México, en un apartamento estupendo y los precios suben y despacha a todo el mundo que vivía en el barrio fuera, ¿no? O sea, como que bueno, que eso lo vemos en todas las ciudades y Sí. bueno, no sé, incluso en Barcelona, Madrid, cada vez la renta es más alta, pero sí, no sé, yo creo que importa aquello que nos sirva a cada uno, que eso es algo que también como aprendí acá en México. em, y sí, no lo sé, Sí, pero sí. y por otro lado, creo que también es interesante, digo, quizás, así como esto que todas las metodologías, marco de trabajo que utilizamos, no sé, creo que también hemos tenido como esa suerte, igual nos movemos en un mundo de innovación y demás, pero cuando nos ponemos a ir a las organizaciones o a los corporativos tradicionales, ¿no? Como que hay una escuela todavía anterior. eh, Digo, no sé cómo podemos aprender como que todas esta cuestión de design thinking y hacerlo como que más atractivo o que más gente, o ponerlo en la cabeza de las personas o de cualquier business as usual o en gobiernos o foresight. No sé cómo crees que la gente puede ir aprendiendo de esto o cómo podemos como evangelizar, si podemos llamarlo así, en lugares tradicionales, ¿no? Sobre todo digo que son herramientas de diseño que al final ayudan, ¿no? Como estos cambios que hacen ustedes que dijeron, oye, pues una forma más sistémica, más orgánica, ¿no? No sé Sí. si... No lo sé, o sea, yo creo que el inicio, a ver, va a ser como la respuesta esperada y fácil, pero, o sea, viene todo un poco de la educación, ¿no? Entonces creo que hay un gran trabajo que hacer ahí, como en incluir nuevas metodologías de trabajo que ya empiecen a introducir como este tipo de, sí, de dinámicas de aprender haciendo, de pensamiento crítico Mm, también, ¿no? Para hacerlo atractivo creo que también bueno, hace falta como mostrar casos reales de éxito que mm, sirvan pues a otras organizaciones más grandes, instituciones, a decir, mira, es que podemos cambiar la forma de hacer, la organización cambia, las personas cambian y luego pues deriva pues, en proyectos de éxito como... Entonces yo creo que esa lógica de, pues al final en un mundo tan globalizado además es como muy fácil, ¿no? Como compartir casos de cualquier lugar y entender las bases y conectarnos para aprender unas de otras. Entonces como ese, sí, como esa parte de compartir conocimiento me parece como esencial. No lo sé, diría también que faltan como más procesos participativos de innovación abierta, ¿no? mm, Y ahí yo siempre confío en que siempre hay alguien dentro de las instituciones, de la empresa más grande que puedas imaginar, que, que busca ese cambio, ¿no? Y que son muchas veces como los impulsores de pequeñas iniciativas que luego pues nunca sabes la dimensión que pueden adquirir
y Mm, cómo pueden transformar la forma de hacer de una organización, incluso de una institución pública, ¿no? Entonces, yo confío mucho en esos intraemprendedores ujú, que muchas veces tienen mucha valentía y mucho coraje para quedarse en, como en organizaciones que tienen formas de hacer más, como decimos, ¿no? Como más cerradas a la antigua, menos mm, innovadoras, y de repente pues tratar de impulsar un cambio desde dentro. Em, pero sí, no lo sé, o sea, me parece una gran pregunta. Y no sé cómo, pues sí, dar una respuesta que tenga del todo, ¿no? Sentido, pero sí. Si no, quizás el camino nos vaya enseñando un poco, ¿no? Porque también es cierto como que estamos en un, digo, tú te dedicas también al final a esto, ¿no? Un cambio de era, de sistemas, de cosas que antes funcionaban y ahora no. Y que bueno, habrá que inventar esos nuevos sistemas, ¿no? Habrá que, y el camino, pues no sé, igual realmente no hemos vivido, y bueno, no sé, también tenemos pues 100 años trabajando como más como modelo T, más producción de antes, ¿no? Y cambiar ese mindset, pues también, ¿no? O sea, creo que en el camino iremos diciendo y quizás en algunos años reflexionemos y echemos la vista atrás y digamos, bueno, esto funcionó muy bien o no sé, sigue esta continua lucha o esta continua curiosidad que tenemos nuestros perfiles de ir aprendiendo más y dijimos, pues me ha llevado la vida por aquí, por allá, ¿no? mm, Y eso nos ha hecho, eh, no sé, como que tener este hábito al final del día, ¿no? De ir adaptándose. Eh, pues creo que me gustaría cerrar con esta pregunta, hablando también de futuro. No sé a ti qué futuro de trabajo te emocione, te ilusione, cuál sería como ese base case escenario, o esto que hablabas de Jim Dater ahorita, ¿no? ¿Qué escenario futuro transformador te ilusiona? Puede ser como también a nivel profesional, a nivel personal, qué es lo que te mueve del futuro. bueno, no lo sé. O sea, creo que en general cuando o sea, esta pregunta, ¿no? Como que, o sea, la narrativa sobre el futuro es bastante pesimista o catastrófica, ¿no? Y hay motivos para que lo sea. O sea, solo hay que ver, mirar atrás una semana, ver Marruecos, ver Libia y hay motivos. Pero quiero pensar que todo depende un poco desde la escala la que miremos, ¿no? O sea, como, de nuevo, igual esto lo digo desde el privilegio, por supuesto, pero creo que muchas veces como cuando hacemos zoom out y miramos el mundo, miramos, y de repente nos entra como esta desesperanza, pero bueno, al menos algo como muy personal, yo lo siento así, no digo que, que sea algo, una idea que vayas a compartir, pero sí que luego siento que muchas veces cuando hacemos zoom in en lo concreto, en situaciones, no sé, del día a día, de alguien que de repente ayuda, o sea, como creo que en los micros encontramos como la esperanza, ¿no? Con esto de, a mí también me gusta mucho como este pensamiento de micro a macro, macro a micro, o sea, como que, em, no sé, creo que ahí está la diferencia y que, no sé si sirve como respuesta, pero sí que creo que un poco mi futuro ilusionante pasa por, bueno, y también me vengo un poco influenciada porque justo me pillas que también llego de haber estado como en unas semanas de charlas de temas de crisis climática y como que me quedaba ahí como lo estamos haciendo muy mal e incluso el best case escenario nos lleva como a lugares donde no queremos estar, ¿no? Entonces sí que creo, o sea, mi reflexión ha sido también como mucho de, y que es algo que ya todas sabemos, pero que pasa un poco por sí, llegar a un futuro que deseamos para mí también pasa por redefinir el concepto de abundancia, los estándares que tenemos del confort, de entender qué es suficiente, ¿no? O sea, como que sepamos reevaluar nuestras necesidades y poner valor a lo que verdaderamente importa. Que ahí, bueno, pues la escala de valores evidentemente cambia, pero creo que hay como una idea compartida humana de, pues, qué importa, ¿no? Y no hay más que ver la primera pregunta que tú me hablabas de familia, ¿no? Por ejemplo. Y no sé, creo que ahí pasa también por reimaginar o sea, el crecimiento económico y no lo sé, o sea, no quiero traer aquí un discurso de decrecimiento, pero sí que creo como de repensar, ¿no? Hacia dónde queremos ir y sin, pues, si no queremos ir a
continuar en crisis, pues qué partes del sistema tenemos que redefinir. Que de nuevo, pensar en system change a mí a veces me parece como muy difícil cuando ves tantas cosas del sistema que tienen que cambiar, que hay tantos agentes involucrados, que además son muchos agentes como em, que me parecen muy difíciles de transformar, ¿no? Como la banca, como... em, pero bueno, pues creo que, como decía también, ¿no? Vemos ejemplos en el día a día, pequeñas demostraciones, y los fellows son como, por cerrar un poco el loop, ¿no? Con Ahsoka, son un claro ejemplo de repente, oye, hay esperanza, hay gente que muestra otras formas de hacer, de incidir en el sistema y de, pues, sí, buscar soluciones a problemas raíz. Entonces, pues no sé, me quedo con eso y con un poco mirar a los fellows cada día para tener un poco de sentir como esa esperanza de vuelta. Ujú. Como dices, creo que son al final todos esos fellows que dices son como señales de cambio, ¿no? Que nos puede decir que quizás otro futuro sea posible, ¿no? Y desde ahí, como decías también, como esa escalabilidad que puedes tener, bueno, cómo hacemos para que esto tenga mayor impacto, ¿no? Y que más personas también vayan viendo, mira, que hay otra forma de trabajar, otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y que quizás eso pueda contagiar, ¿no? Creo que Mm, también ahí tu trabajo también eso es interesante, ¿no? Porque también puedes generar esas señales de cambio que igual ahorita este mundo lo necesita, ¿no? mm. Y que digan, bueno, pues al menos Ojalá. alguien o algunos están haciendo o tratando de hacer las cosas bien y nos están dando otro camino alterno, ¿no? Que vale la pena explorar o que vale la pena escalar, llevarlo más, ¿no? Entonces creo que ahí es bastante positivo y sí, aunque a veces pensemos, bueno, entre tantas guerras, tanta crisis climática, no sé cómo que vaya a pasar, Ya, no, sí. pero sí, no, creo que en general, creo que estás como en no donde tienes que estar, ¿no? Y ahora sí, pues, ojalá que eso traiga muchos frutos para más personas, ¿no? Más impacto positivo en el mundo, ¿no? Ojalá. Eh, pero bueno, creo que ya nos tomaremos algún café en alguna parte del mundo algún día y ya charlaremos y ya Seguro nos que sí. acordaremos de este episodio, de este podcast y a ver cómo vamos, ¿no? Seguro que sí. No ha podido ser en México esta vez, pero encontraremos la forma. Exacto. Pues bueno, creo que es un buen lugar para cerrar y ya pues esperamos que siga la conversación y pues nada, pues espero que les haya gustado este episodio. Recuerda que Reventando en los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que co-creamos organizaciones ambidiestras, ¿no? Pues nada, que estés muy bien y ve a reinventar algo. Chao. Gracias, Adiós. María. Gracias, Luis.